Vamos a hablar de la Ética de Baruch Spinoza. A ver, estamos ante uno de los libros más desafiantes, pero también de los más gratificantes de toda la historia de la filosofía. Una auténtica obra maestra que además tiene como un propósito oculto. Y bueno, hoy vamos a intentar desentrañarlo. Fíjate, ya el propio editor del texto nos lanza una advertencia. Nos dice, ojo, esto no es un libro cualquiera. Es una de esas obras que exige atención, que te pide que bajes el ritmo, que te prepares para lo que va a ser un viaje intelectual y de los profundos, ¿eh? Y aquí es donde empieza el gran misterio, lo que de verdad engancha desde el principio. A ver, la ética no está escrita como un libro normal, con párrafos que fluyen. ¿Qué va? Está construida con definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones. Vamos, como si fuera un libro de texto de geometría de Euclides. La pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué alguien elegiría un formato tan rígido, tan frío en apariencia, para hablar de algo tan increíblemente humano como son la felicidad y la libertad? Bueno, para empezar a entenderlo tenemos que hacer un pequeño viaje. Nos vamos al siglo XVII, porque la ética no fue ni mucho menos un simple ejercicio filosófico, no, fue el trabajo de toda una vida, y sobre todo un trabajo lleno de riesgos. A ver, echemos un vistazo a esta cronología. Lo primero que salta a la vista. Spinoza no publicó la Ética en vida. Lo que estamos viendo aquí es un proyecto que le llevó décadas, y además interrumpido constantemente. Y no solo por otros trabajos, no, sino por el peligro real que suponían sus ideas en esa época. Es que la obra era tan radical que haberla publicado le habría costado casi con toda seguridad la vida. Al final solo sus amigos más leales se atrevieron a sacarla a la luz, pero ya de forma póstuma, una vez que él había muerto. Muy bien, pues volvamos a la pregunta del principio, la del formato. Ahora que ya conocemos un poco el contexto, ese ambiente de peligro, podemos empezar a desvelar el misterio de su estructura. La clave, como vamos a ver, está precisamente ahí, en ese orden geométrico. Y aquí viene el giro, el punto fundamental de todo esto. A ver, Spinoza no eligió el método geométrico por capricho o para parecer más listo. No, el formato es, en sí mismo, parte de la filosofía. La ética está diseñada para funcionar literalmente como una máquina de pensar. Lo que Spinoza pretendía era hacer con la ética lo mismo que las matemáticas habían logrado con la comprensión del universo. Es decir, crear un sistema basado en verdades que fueran irrefutables y que avanzara paso a paso, de una forma totalmente lógica. Su objetivo era en cierto modo obligar a la mente a seguir el camino de la razón pura, dejando a un lado todo lo demás, las pasiones, las creencias que hemos heredado sin cuestionar, los prejuicios, todo eso que según él es lo que nos impide ver la realidad tal y como es. Y claro, la pregunta es, ¿cuál era el objetivo principal de esta máquina de pensar? Pues bien, era algo muy concreto: desmantelar las ideas preconcebidas, esos prejuicios que, según él, nos mantienen atrapados y nos impiden ser verdaderamente libres. A ver, el mayor perjuicio de todos, el que Spinoza ataca con más fuerza, es la idea de las causas finales. ¿Qué es esto? Pues es esa tendencia que tenemos a pensar que todo en la naturaleza tiene un propósito, un para qué. Creemos que la lluvia existe para que crezcan las plantas, o que tenemos ojos para poder ver. Spinoza nos dice, no, eso es un error. Lo que hacemos es proyectar nuestra forma de actuar, nuestra lógica humana, sobre la naturaleza. La realidad para él es que las cosas simplemente suceden, ocurren por una cadena infinita de causa y efecto. La lluvia cae por las leyes de la física, punto, no tiene un objetivo. Y esto nos lleva a una de sus frases más demoledoras. Él dice que cuando no entendemos por qué pasa algo, imagina una catástrofe natural, una enfermedad, y recurrimos a la explicación fácil de es la voluntad de Dios, lo que estamos haciendo en realidad, según Spinoza, es rendirnos, es abandonar la búsqueda de la causa real. Lo llama el asilo de la ignorancia, un refugio, sí, pero un refugio cómodo que nos impide saber más. Vale. Hemos visto cómo Spinoza intenta derribar estos prejuicios. Pero, ¿para qué todo este esfuerzo? ¿Cuál es el fin? Pues aquí, justo aquí, es donde toda esa metafísica tan abstracta conecta con su propósito final. Un propósito que es profundamente práctico y humano, que alcancemos la verdadera libertad. Esta frase que dice que el ser humano no es un imperio en un imperio es que es sencillamente brillante. Solemos pensar que somos especiales, ¿verdad? Que estamos por encima de la naturaleza, que tenemos un libre albedrío que nos hace diferentes a las leyes que rigen todo lo demás. Y Spinoza nos dice, pues no, somos parte de la naturaleza, estamos sujetos exactamente a las mismas leyes de causa y efecto que una piedra que cae o que un río que fluye. No somos ninguna excepción. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve? Spinoza introduce aquí el concepto de afectos. Para él, los afectos son esas fuerzas internas que nos gobiernan, las pasiones, las emociones, los deseos.
el miedo, la esperanza, el amor, el odio. Él dice que todo esto no son elecciones nuestras, sino reacciones automáticas a causas externas. Y el problema es que cuando no los entendemos, somos sus esclavos. Nos arrastran de un lado para otro como si fuéramos marionetas, sin que sepamos muy bien por qué. Así que aquí tenemos el camino, el programa que nos propone. El punto de partida es lo que él llama la esclavitud humana, ese estado en el que somos, como decíamos, marionetas de nuestros afectos. El paso intermedio, el puente, es el entendimiento, usar la razón para ver con claridad toda esa cadena de causas. Y el destino final es la libertad, pero ojo, una libertad que no consiste en hacer lo que a uno le dé la gana, sino en actuar en armonía con cómo entendemos que es la realidad. Y este es el punto crucial, la idea más rompedora de todas. Para Spinoza, ser libre no es la ausencia de causas, de determinación, es justo lo contrario, es la comprensión de esa determinación. Una persona libre no es la que elige algo sin ningún motivo, porque sí, la persona verdaderamente libre es la que entiende por qué las cosas son como son y tienen que ser así, y actúa en consecuencia con ese conocimiento. Y que nadie piense que todo este viaje filosófico se queda en una teoría abstracta, ni mucho menos. Todo esto desemboca en algo muy concreto, en una guía práctica, en una ética para la vida cotidiana. Y aquí tenemos el resultado, la aplicación práctica de todo esto. Fíjate qué potente. Si llegamos a comprender de verdad que las acciones de los demás son el resultado necesario de unas causas, igual que las nuestras, entonces, ¿qué sentido tiene odiar o enfadarse? Pierden su fundamento, la envidia se disuelve, y de ahí nace una especie de serenidad, de fortaleza de ánimo, que nos permite aceptar tanto lo bueno como lo malo con el mismo espíritu, porque entendemos que todo forma parte del mismo e inevitable orden natural. Y así es como la ética nos deja con una pregunta final, una pregunta que lo puede cambiar todo. Nos pregunta, ¿y si la verdadera libertad no consiste en poder elegir lo que uno quiera, sino precisamente en comprender por qué no se puede elegir? Es una visión, desde luego, radical, una que no busca la ilusión de la elección infinita, sino el conocimiento profundo de la realidad y de cuál es nuestro lugar en ella. Una idea que, sin duda alguna, da mucho, mucho que pensar.